Están ahí todo el tiempo, la mayoría las podemos ver solo de noche, pero una de ellas, que es enorme y amarilla, nos ilumina y calienta durante el día. Aunque bueno, eso de enorme no es tan grande como creemos, pero eso os lo cuento más adelante. A lo que iba, aunque nosotros las veamos siempre igual, en realidad las estrellas pasan por distintas fases a lo largo de su vida, e incluso algunas de esas fases son un poco turbulentas y agresivas. Y hoy os voy a hablar precisamente de eso, de la vida de las estrellas. Muy buenas ataqueros, ¿qué tal estáis? Soy Ana Boria y hoy volvemos a hablar de ciencia. En esta ocasión os voy a contar las distintas fases por las que pasa una estrella a lo largo de su vida. Y como veremos más adelante, precisamente la forma con la que nacen las estrellas va a marcar lo que les va a ocurrir a lo largo de su vida. En todo esto intervienen distintas reacciones químicas y procesos físicos un poco complejos. Entonces voy a intentar simplificarlo todo lo posible para que sea más fácil de comprender y además me voy a ayudar del ordenador para ir dibujando mientras os explico las cosas. Y si se pasa por aquí algún químico o astrofísico, espero que no le dé un infarto y desde aquí le pido perdón. Y obviamente empezamos por el principio, por el nacimiento de las estrellas. A lo largo del universo, en determinadas zonas se van uniendo distintas moléculas de átomos de hidrógeno y esas moléculas que se van uniendo acaban formando nubes de hidrógeno. En un principio esas nubes de hidrógeno son homogéneas, tienen todas sus moléculas repartidas por igual, pero siempre acaba ocurriendo algo que las inestabiliza. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos una nube donde se concentran un montón de moléculas de hidrógeno, donde además aumenta mucho la temperatura. Y además hay otro factor que interviene, que es la gravedad orbitacional, que lo que va haciendo es empujar aún más esas pequeñas moléculas que todavía estaban separadas para unirlas al resto de núcleos. De forma que acabamos teniendo una nube con unas concentraciones enormes de moléculas de hidrógeno y otras zonas en las que se quedan casi vacías. Bueno, pues en los núcleos en los que aumenta muchísimo la temperatura se acaba produciendo una fusión nuclear, en este caso una fusión de hidrógeno. Pues es precisamente con esa fusión de hidrógeno de la que nacen las estrellas. Estrellas tan calientes que son capaces de brillar por sí mismas. ¿Qué pasa con el resto de núcleos que no han conseguido tanta temperatura? Pues como no están tan calientes, no son capaces de brillar por sí mismos y entonces se da lugar a los planetas. Es decir, que de una nube de hidrógeno molecular acabamos obteniendo nuestras estrellitas y nuestros planetas. La idea clave que se os tiene que quedar en esto es que la fusión de hidrógeno es lo que implica el nacimiento de las estrellas. Os voy a explicar exactamente qué es una fusión de hidrógeno. Dentro del hidrógeno nos encontramos con dos isótopos, uno que es deuterio y otro que es de tritio. Y cuando dos núcleos de deuterio y de tritio se unen, se fusionan, se produce una explosión. De esta explosión obtenemos energía, helio y otros neutrones. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque gracias a la fusión de hidrógeno, las estrellas a lo largo de su vida consiguen seguir generando energía para poder calentarse y brillar. Bueno, pues ya hemos visto entonces que de esa nube de hidrógeno molecular nace nuestra estrella. Y no estamos hablando de Lady Gaga. Y ahora nuestra estrella pasa a su siguiente fase de vida, la que llamamos secuencia principal, y es la fase en la que pasa la mayor parte de su tiempo. Lo que hace es ir creciendo gracias a esas fusiones de hidrógeno con las que va generando energía. Esta fase de secuencia principal dura muchísimos años, pero la duración depende de cómo haya nacido la estrella. Para las estrellas más grandes, más masivas, este proceso dura unos miles de años. Para las medianas, unos millones de años, y para las más pequeñitas,
cientos de miles de millones de años. Y aunque os pueda parecer contradictorio, cuanta más masa tiene una estrella, más se calienta su núcleo y más rápido se produce la fusión del hidrógeno. Esto significa que las estrellas más grandes tardan mucho menos tiempo en quedarse sin hidrógeno que las estrellas más pequeñas. ¿Qué es lo que pasa exactamente en esta fase? Bueno, pues que nosotros tenemos a nuestra estrella con su núcleo lleno de hidrógeno. Una vez que produce una fusión del hidrógeno y genera energía, también va produciendo helio. Pero es que no nos podemos olvidar de nuestra querida amiga la gravedad orbitacional, que lo que hace es comprimir la estrella. Entonces, ¿qué hace la estrella para detener esa compresión? Otra fusión. Así, con esa energía que desprende, consigue frenar la acción de la gravedad. Pero claro, como os podéis imaginar, esto acaba siendo un bucle, donde la gravedad comprime la estrella genera una fusión de hidrógeno para frenar la compresión, cuando se acaba la energía de esa fusión se vuelve a comprimir y así sucesivamente. Acabamos teniendo una estrella cargadita de helio y donde casi no queda hidrógeno. Cuando esto ocurre, la estrella no es capaz de seguir generando energía del hidrógeno y entonces van a empezar a pasar cosas raras. Justo aquí, cuando empiezan a pasar esas cosas extrañas, es cuando la estrella llega a su siguiente fase de vida, la fase de madurez y de vejez. Sabiendo esto, os puedo hablar un poquito más del Sol, que es nuestra estrella más importante. El Sol, aunque nosotros lo veamos gigantesco, en realidad es una estrella de tamaño mediano. Las hay muchísimo más grandes. Pues el Sol actualmente se encuentra en esa fase de secuencia principal y actualmente ha agotado más o menos un 25% de su hidrógeno. Por lo tanto, aún le quedan muchísimos años hasta que agote el hidrógeno de su núcleo. Y como os contaré dentro de unos minutos, cuando el Sol llegue a su madurez y vejez, pasará por una fase un poco violenta. Pues volviendo a lo que os comentaba antes, cuando una estrella pasa a su fase de madurez, su núcleo tiene más concentración de helio que de hidrógeno. El problema es que la estrella va a querer seguir generando energía y no va a poder hacerlo de la misma manera de la que lo hacía antes, porque además el helio es un elemento mucho más denso, por lo que necesita aún más energía para poder fusionarse. Es aquí donde intervienen los distintos tipos de estrellas. Si recordáis, os decía al inicio del vídeo que el nacimiento marca cómo va a ser esa estrella y por lo tanto cómo va a ser sus fases de vida. Bueno, pues es ahora donde vamos a ver de verdad los principales tipos de estrella. Tradicionalmente a las estrellas se las clasifica en función de su masa y su masa relacionada con la masa del Sol. De manera que vamos a tener estrellas con masa superior a 8 masas solares y estrellas con una masa inferior a 8 masas solares. Dentro de las estrellas que tienen menos de 8 masas solares encontramos a las estrellas más pequeñitas, que ni siquiera consiguen alcanzar la mitad de la masa del Sol. Y después encontramos a las estrellas medianas, que tienen como poco la mitad de la masa solar. Y nos queda hablar de las estrellas más masivas, las que tienen más de 8 masas solares. Vamos a comenzar hablando de las estrellas más pequeñas, las que tienen un camino hacia su vejez mucho más tranquilo y pacífico. Habíamos dicho además que las estrellas más pequeñitas son las que tardan muchísimos más años en envejecer porque tienen una fusión del hidrógeno mucho más lenta. Bueno, pues es tan larga esa duración que en realidad con lo que llevamos en el universo no hemos sido capaces de descubrir con exactitud qué es lo que le ocurre a este tipo de estrellas. Lo que se cree es que como son tan pequeñas y les queda tan poquito hidrógeno, no son capaces de generar ningún tipo de energía que compense la compresión que ejerce la gravedad orbitacional. Por lo tanto, la estrella cada vez se va haciendo más y más pequeña y mucho más densa.
Obviamente esto no es un bucle que llega al infinito, sino la estrella se convertiría en un agujero negro. Al final las estrellas eran tan pequeñas que como sus electrones no se pueden superponer los unos a los otros, empezarán a moverse de manera muy rápida, chocando unos contra otros, consiguiendo así generar la presión hacia afuera suficiente como para detener la compresión de la gravedad. Por lo tanto, nuestras estrellas se quedarán ahí súper pequeñitas, estables y con una densidad enorme. Estas estrellas son las enanas blancas. ¿Qué pasa entonces con las estrellas medianas, las que tienen al menos la mitad de la masa solar? Bueno, pues tienen un tamaño suficiente como para que la temperatura de su núcleo aumente muchísimo con la compresión constante de la gravedad, y aumenta tanto la temperatura que es capaz de conseguir que se fusione el poquito hidrógeno que quedaba. Pero esta fusión ya no es como la que hemos visto en la fase de la secuencia principal. En esta fase el hidrógeno se queda en una capa que rodea al helio. Por lo tanto, el helio está en el núcleo central de la estrella y a su alrededor está el hidrógeno que queda produciendo esas fusiones. Lo que pasa es que esa capa exterior de hidrógeno es enorme, tanto que hace que aumente el tamaño de la estrella y adquiera un color rojizo. Y de nuevo entramos a un bucle. La estrella fusiona hidrógeno y consigue energía, se hace más grande. Cuando se acaba la energía de la fusión, la presión de la gravedad la comprime, vuelve a generar una explosión, se hace más grande y así sucesivamente. En estas constantes idas y venidas de la estrella se enfriará muchísimo la superficie de la misma y el proceso cada vez será mucho más rápido. Acabaremos con una gigante roja, que será una estrella enorme con una densidad muy baja. Pues este es precisamente el camino que va a seguir nuestro Sol cuando llegue a la fase de madurez y vejez. De hecho, el Sol aumentará tanto de tamaño que su masa acabará englobando a todas las órbitas de los planetas del sistema solar. Vamos, que estamos destinados a ser engullidos por el Sol. Lo que pasa es que esto va a pasar dentro de tantísimos años que quién sabe, igual ya nos hemos extinguido como especie. Pero no acaba aquí la cosa, ¿no? Nuestra gigante roja va a seguir con este proceso de compresión, extensión, va a ser cada vez mucho más rápido y más violento, porque claro, el núcleo cada vez tiene menos materia de la que sacar energía. Al final va a acabar perdiendo parte de su superficie y se va a convertir en una nebulosa planetaria con una pequeña enana blanca como núcleo. Es decir, que nuestra gigante roja va a acabar haciéndose tan pequeña que va a seguir el proceso de la enana blanca y la materia que ha ido desprendiendo la va a rodear en esa nebulosa. Y nos queda hablar de las estrellas más masivas, las que tienen más de 8 masas solares. Estas estrellas son tan grandes que no van a ser capaces de compensar la presión que ejerce la gravedad con el movimiento de sus electrones. Vamos, que no van a ser capaces de convertirse en una enana blanca. A diferencia de los otros tipos de estrellas, estas sí que tienen un tamaño suficiente como para que al comprimirse la temperatura de su núcleo aumente tanto que sea capaz de fusionarse el helio. Y tampoco se queda aquí, ¿no? Porque es que son tan grandes que es que además de la fusión del helio va a seguir fusionando el resto de elementos que van a ir surgiendo en el núcleo. Es decir, que de la fusión del hidrógeno vamos a conseguir helio, de la fusión del helio vamos a conseguir carbón, de la del carbón neón, después oxígeno, le va a seguir el silicio y por último vamos a llegar al hierro. Este proceso de diferentes fusiones cada vez se vuelve más ineficiente. La temperatura de la estrella aumenta muchísimo y cada vez lo hace en menos años. Es decir, que la energía que generan estos elementos cada vez dura menos tiempo. Y para que os hagáis una idea de lo muchísimo que aumenta la velocidad, esta última fusión con la que se consigue el hierro se produce en tan solo una semana. La cosa es que el hierro es un elemento peculiar y cuando se fusiona no produce energía, sino que la absorbe.
Y os podéis imaginar que esto no trae nada bueno para la estrella. Y por cierto, en este punto, nuestra estrella se ha convertido en una supergigante roja. Como veis, nuestra supergigante roja está formada por distintas capas y las capas menos densas son las que se quedan en la superficie. Pues llega un momento en el que el hierro no es capaz de mantener toda esta estructura de capas, porque es que los electrones de su interior ejercen tantísima presión que el núcleo de helio colapsa. Por lo tanto, empieza a perder y a desprender todas estas capas de materia y se convierte en una supernova. Esta explosión, el colapso del núcleo, es tan bestia y tan rápido que las supernovas son capaces de brillar mucho más que la propia galaxia a la que pertenecen. De hecho, la explosión se produce en apenas 10 segundos. Y a partir de aquí pasa algo curioso, y es que volvemos a recurrir al nacimiento de cada supergigante roja. Pues si la estrella nace con más de 20 masas solares, del núcleo de nuestra supernova surge una estrella de neutrones. Si al nacer la masa es entre 20 y 40 masas solares, el núcleo de la supernova es tan enorme que no llega a convertirse en una estrella de neutrones, sino que se convierte en un agujero negro. Por último, si nuestra estrella era tan grande que tenía más de 50 masas solares, ni siquiera llega a convertirse en una supernova. El núcleo de hierro explota de tal manera que directamente se convierte en un agujero negro. Bueno chicos, vamos a dejar aquí el vídeo de hoy porque os he dado muchísima información. Por supuesto, si queréis que os siga hablando de las estrellas de neutrones y de los agujeros negros, dejádmelo en comentarios para valorar si hago un segundo vídeo. De verdad que espero que os haya parecido tan interesante como a mí todo este proceso por el que pasan las estrellas a lo largo de su vida. Por supuesto, si os ha quedado alguna duda, como siempre os animo a que me la dejéis en los comentarios. En fin, sataqueros, ahora sí que me despido y como siempre, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!